Jorge Cincunegui. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Mariano ¿Qué Álvarez. tal? ¿Cómo estás, Mariano? Mucho gusto. Muchas gracias por tu tiempo. No, faltaba más. Y como vos decís, estoy jubilado, dispongo de tiempo. Bueno, qué suerte. No, uno puede elegir mejor, no es que se disponga de tiempo en el sentido de que de golpe uno puede hacer cosas que antes no podía hacer, sino que ya tiene más margen para ordenar su vida y ponerse pautas diferentes, cosas Seguro. que le gustan hacer y que justamente coinciden con lo que ustedes quieren hacer, que es hablar un poco de economía, ¿no? Seguramente, Jorge. No, además yo le decía que suerte tener tiempo libre, porque en realidad estar jubilado en este país no es tan gracioso. Depende de la jubilación un poco, no ¿no? es tan gracioso, yo soy afortunado. Bueno. Tengo la jubilación, en el caso de la universidad, son importantes, digamos, ¿no? Bueno, me alegro. Considerando inclusive el hecho de que tenemos que asumir que hace más de 10 años que nuestro Producto Bruto por habitante, es decir, la cantidad de riqueza que producimos por cada persona, ha ido disminuyendo 1 o 2% al año. Claro. Es decir, que hoy somos mucho más pobres de lo que éramos, mejor dicho, somos relativamente pobres en relación a lo que teníamos 5, 10, 15 años atrás. Ha sido paulatino, pero de una manera muy continua, y se ha agravado a partir de los últimos 3 o 4 años en el que nos agarró el aspecto más peligroso, la crisis más peligrosa que puede agarrarle a un gobierno, que es lo que se llama la parada súbita, el sudden stop, Sí. que es cuando de golpe te quedas sin financiamiento, ¿no? Es Que es lo que le pasó a principios del 2018. Bueno, pero sí. ustedes definen qué es lo que les interesa, de qué quieren hablar. Bueno, la verdad es que nos interesan todos los temas. Estábamos, me gusta cómo arrancó la nota y lo que estaba diciendo. Me gustaría empezar por, para hablar un poquito, para seguir un poco con el tema de financiamiento y un poco con la riqueza o pobreza de la Argentina. Bueno, hablar un poquito acerca de la suerte de la entrada de los agrodólares, un récord de ingresos de divisas del campo en el primer semestre, que liquidaron unos 16.600 millones de dólares. Correcto, sí. Porque han sido bienvenidos, porque realmente esta crisis tiene un origen de tipo cambiario muy importante, Sí. Y el mayor problema justamente es que nosotros no tenemos reservas. Nuestras reservas relativamente se han ido utilizando para gastos corrientes, gastos de consumo. Es más o menos como si vos en tu programa, en tu empresa, te gastaras la plata en comprar grandes cantidades de yerba, de café y otras cosas más, y te olvidaras de tener tecnología o de vez en cuando mejorar un poquito la calidad de tus computadoras, ¿no? Seguro. Es decir, a cabo de cierto tiempo, evidentemente, se nos produce un fenómeno que es el fenómeno fundamental de la economía en los últimos 250 años, que es el corte del crecimiento. El crecimiento es, como el título de tu programa lo dice, es inversión. Claro. Cuando yo quiero crecer en economía, tengo que dejar aparte algunos recursos económicos para que esos recursos económicos se utilicen productivamente, es decir, hagamos empresas productoras de bienes o de servicios y generemos entonces bienes y servicios en calidad, en cantidad, en competitividad, en costos, suficientemente buenos como para que el bienestar general de la economía y de los habitantes del planeta mejore. En la medida en que nosotros no hacemos eso y exageramos el consumo, digamos, bueno, evidentemente estamos mal. Un caso típico, una paradoja típica es el famoso problema de la carne. Sí. Es decir, nosotros tenemos derecho a tener asado de tira, tenemos derecho a tener vacío, etcétera. Sí, tenemos derecho. En la medida en que
nosotros hagamos un esfuerzo para tenerlo también. Claro, también. Claro. La gente muchas veces se olvida de que buena parte de los bienes que consumen no son bienes producidos domésticamente, sino que son bienes importados. Es decir, sí. En el coche nuevo que te compraste, parte es producción argentina, pero la electrónica es toda importada. Claro. En el televisor es lo mismo, en las computadoras que se hacen que se arman en Tierra del Fuego también. Entonces, eso descubre un elemento fundamental. Las exportaciones son importantes no por ninguna cosa rara. Las exportaciones son importantes simplemente porque nos permiten importar. Claro. Y ese es el punto crítico fundamental. Es muy importante esto que decís, Jorge. Hace mucho tiempo que dejamos de ser el país rico. En realidad, cuando hablamos de un país rico, decimos porque tiramos una semilla en la plaza y crece algo. Pero en realidad somos demasiado pobres y por eso se festeja tanto también esta entrada de dólares del campo. Exacto, es decir, es una exageración. Yo reconozco y creo que debemos tener como sociedad una gran gratitud hacia el sector agropecuario. Claro. No es verdad todas estas estupideces que algunas personas mal formadas dicen con respecto a que el campo explota la sociedad. No es verdad eso. No existe ese propósito deliberado o supuesto de que hay una explotación por parte del sector agropecuario para el resto de la sociedad. Por el contrario, es decir, si uno ve la economía agropecuaria a lo largo del tiempo, nosotros éramos un país de 2 millones de habitantes en mediados del siglo pasado, hace 2 siglos, 1869, el primer censo argentino que hizo Sarmiento. Éramos 2 millones de habitantes y pasamos a ser más de 9 millones de habitantes para 1914. Claro. 1869 a 1914 son 31 más 14, 40, 53 años. La edad de un adulto ya avanzado, no avanzado, pero de un adulto en Argentina. Adulto, bueno, sí. En ese periodo de vida, nosotros pasamos de 2 millones de habitantes a 9 millones y pico, pero pasamos porque fuimos desenfrenadamente procreadores y tuvimos muchos hijos. No. El 75-80% de la población argentina desciende, y en sentido correcto, no es ese problema de barcos o tantos líos, desciende de inmigrantes, claro. Desciende de inmigrantes, de gente supuesto. Que en el correr del tiempo tomó una decisión muy difícil, que era por pasar hambre en Europa o algunos venían de Asia, etcétera, se vinieron a Argentina a tratar de ganarse la vida. Claro. Es decir, atrás de cada familia hay una historia peculiar. Yo recomendaba, perdón, ya estoy jubilado, pero recomendaba siempre a mis alumnos, les preguntaba cuál era el origen, de dónde si sabían, de cuándo habían llegado al país. Sí. Primero, es muy mayoritariamente son inmigrantes que vienen de las olas viejas, están hace más de 100 años en el país, o vienen de después de la Segunda Guerra Mundial, también de una gran cantidad. Sí. Han venido en condiciones bastante precarias, pero al país en sí lo transformaron. Claro que sí. Lo cambiaron. Lo cambiaron de una manera que hacía que ya en 1880, 1890, Buenos Aires fuera una capital muy importante a nivel internacional, con toda una serie de manifestaciones culturales, artísticas, productivas, de todo tipo, que cambiaron sustancialmente la vida de los argentinos en aquel momento, ¿no? O sea que hay que tener bastante respeto a ese proceso, que no fue un proceso fácil. Muchas veces es lo que vos dijiste, es decir, no es tirar simplemente una semilla al suelo. Claro, la agricultura es mucho más que eso, ¿no? No, pero además, Jorge, con esto que decías de
de que el campo explota a la población. No, es justamente lo contrario. Cuando al campo le va bien, yo vengo de un pueblo y cuando era chico y las cosechas eran buenas, el pueblo tenía otra vida, otra dinámica, se movían, se abrían más comercios, era otra historia totalmente diferente. Es un proceso que inclusive que al no poder mantenerse ha hecho que mucha gente se haya ido de los campos, ha despoblado la ruralidad, por ejemplo, y hace que a veces tengamos ciudades demasiado grandes, sí. Justamente por la migración profunda que hemos tenido, ¿no? Sí. Yo creo que un sector agropecuario bien desarrollado y que al que se le den los beneficios que le corresponden, tendríamos un país bastante más integrado. Buena parte de los ferrocarriles y de las rutas en Argentina son productos justamente del desarrollo agropecuario. Claro. Es decir, el ferrocarril que vino a Bahía Blanca en 1883, que después el ferrocarril que fue para el norte, para Córdoba, para Rosario, el ferrocarril que llegó a Quequén, que llegó a Mar del Plata, son todos ferrocarriles hechos en la expectativa de la ocupación de la tierra por la agricultura y la ganadería, y en la expectativa de la necesidad de procesar, mover una gran cantidad de productos que requerían un sistema moderno de transporte, como fue el ferrocarril en su tiempo, ¿no? Seguro. Para seguir hablando del campo, me gustaría que nos metamos un poquito más, en realidad... En el día de hoy, no. En los biocombustibles, porque parece que se propone un nuevo régimen que introduce porcentajes de corte diferentes. O sea, el biodiesel se utilizaría para cortar lo que es la nafta, el gasol, creo, o tengo entendido, hasta un 10%, y pretenden bajarlo a un 5%. Hay mucha gente preocupada por esto. Sí, me parece que es una soncera. Realmente no le veo sentido de la reducción, porque convengamos que en Argentina, al haber esta inseguridad, no se desarrolla vaca muerta, y al no desarrollarse vaca muerta, los combustibles fósiles nuestros no han tenido una expansión proporcional. Claro. Inclusive nosotros en el 2004-2005 teníamos una balanza positiva, estábamos exportando un superávit comercial en la balanza energética como de 8.000 millones de dólares. 10 años después, 12 años después, a mediados de esta década, nosotros nos estamos importando 8.000 millones de dólares. Claro. O sea que se dio una reversión tremenda. Es decir, entonces las otras alternativas, los combustibles verdes y los combustibles renovables, tienen que ser cuidados y desarrollados. Ahora, el principal cuidado que vos tenés que tener acá para la actividad privada en Argentina es que se cumplan las condiciones de equilibrio económico que permitan tener moneda, que permitan controlar la inflación, que permitan dar seguridades con respecto a las políticas de comercio exterior y de desarrollo en general de la economía. Es decir, no requieren condiciones especiales, sino que requieren que no se vea a la actividad productiva simplemente como una fuente de impuestos para mantener al Estado que tenemos en este momento. Bueno, el eterno problema argentino. Fíjense que el problema de las retenciones, todo el mundo habla de que no, qué sé yo, el gran conflicto de la 125. El sector agropecuario está ganando mucho, tiene unos precios enormes, entonces tiene que compartir. Bueno, perfecto, yo le veo sentido, y hay muchos especialistas que le ven sentido a eso, cuando hay ganancias especiales en un sector, que haya algún tipo de imposición un poco diferente. Pero para ser simétricos, ¿alguna vez escuchaste hablar de que como consecuencia de que bajaron los precios internacionales, el Estado va a subsidiar al sector agropecuario? Claro, jamás. Es decir, el otro lado de la moneda, no cuando estamos en las buenas, cuando estamos en las malas. Claro, no. El socio en las buenas, el Estado siempre es socio en las buenas. Impuestos,
o los tenemos que cambiar. Evidentemente, es muy claro que en muchos países, cuando existe una situación de crisis en el sector agropecuario, que puede ser un problema a nivel mundial, a los chinos se les apareció la peste porcina y tuvieron que matar millones de cerdos, o problemas como grandes sequías o grandes problemas de calor o de exceso de lluvias, todo lo que vos quieras ver como exógeno, es decir, que sucede afuera de nuestro sistema y por lo tanto no podemos hacer nada. Bueno, cuando sucede eso, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Mejor dicho, más que el Estado, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Claro. Porque el gobierno se cree el Estado, pero el gobierno es solamente elegido para administrarlo al Estado. No, a mí me llama muchísimo la atención. Políticas coherentes. Seguro, a mí me llama mucho la atención como el presidente cada vez que dice Estado se toca el pecho como si fuera él. La verdad que eso me llama poderosamente la atención, y es un lenguaje que el tipo tiene con el cuerpo, el señor presidente tiene con el cuerpo que es muy evidente, y a mí por lo menos me llama la atención. Bueno, es que es el problema, justamente el problema del republicanismo que tanto se está discutiendo ahora. En definitiva, el sistema político contemporáneo rota alrededor de dos ideas: república y democracia. Claro. República es la constitución de toda una serie de instituciones, el armado legal, el marco de un Estado de Derecho, que permite que cualquiera de nosotros, ciudadanos, está defendido contra cualquier tipo de arbitrariedad. Es decir, tenemos justicia para defendernos en cualquier conflicto, tenemos legislatura para definir cuáles son las leyes, y le sacamos explícitamente el poder legislativo al Ejecutivo. Decimos, ustedes no pueden legislar. Sí. Que tiene que legislar es otro poder. ¿Por qué? Porque de esa manera se controlan entre los dos. Eso es república. Claro. Y después está el tema de la democracia, es decir, cada tanto tiempo tenemos que ir a las urnas y tenemos que sacar votos para decidir quién es el que va a organizar, gerenciar al Estado. Jorge, pero los votos se someten al Estado republicano. Claro. No es al revés, no es que la república pase a depender de quien ganó. Es el que ganó el que pasa a depender de la república. Claro, y ese es un concepto que, por ejemplo, acá no le llevamos la punta ya. Sí, parece raro. Jorge, ¿sabés qué se me estaba ocurriendo así en el aire? Capaz que estoy diciendo una burrada, pero vos me vas a saber desasnar. Esto que quieren hacer con los biocombustibles, y para cerrar este tema, y me gustaría pasar a la hidrovía, pero esto que quieren hacer con los biocombustibles, ¿puede llegar a ser una iniciativa para incentivar más bien la exportación de biocombustibles, o no tenemos producción importante como para eso? Honestamente no te puedo contestar porque no tengo en claro la respuesta. Hay tres grandes grupos, está el Estado o el gobierno, o como se lo quiera llamar, y tres grandes grupos de operadores privados. Están los productores de gran escala, las grandes empresas productoras de biocombustibles, sí, que tienen características muy especiales y que por su tamaño son operadores a nivel de los mercados internacionales. Es decir, somos exportadores, hemos exportado a Estados Unidos, somos fuertes exportadores a Europa, que es nuestro principal mercado, con varios altibajos. Después de esto está lo que se decidió en determinado momento, y que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una decisión que se tomó con los debidos recaudos, que es que el mercado doméstico iba a ser provisto por los pequeños productores, los productores que no tenían la escala de las grandes empresas que se dedicaban a la exportación. Y después están los intereses de tipo sectorial.
porque hay dos tipos de biocombustibles, los derivados de la caña de azúcar y los derivados de los granos y de las oleaginosas, principalmente de las oleaginosas. Entonces, hay distintos intereses. Lo que les interesa fundamentalmente a los exportadores, tener un tipo de cambio razonable y tener la menor retención posible. ¿Por qué razón? Porque posiblemente ustedes podrían convencerlos de tener algún otro tipo de impuestos, pero la retención es, y lo han dicho los tratadistas así fiscales hace mucho tiempo, es un mal impuesto en el sentido de que vos estás tasando, estás sacándole al productor no la plata que ganó, sino la plata que cobró, ni siquiera la que cobró, la que debería haber cobrado, digamos. Vos fíjate que vos le ponés la retención sobre lo que vale en el mercado su producción, pero no se toma en cuenta cómo llegó a esa producción. Seguro. Si realmente produjo a rentabilidad cero, si vos le pones retención, le estás sacando plata directamente, le estás cosechando. Directamente pierde. Claro, y tiene un efecto muy importante, que es que tiene problemas de sesgo, deforma la manera en la cual los agricultores toman decisiones, y por ejemplo hace tomar decisiones, como fue el caso durante los últimos 20 años que tuvimos una fuerte dependencia de la soja como producto de exportación, y que llegó a hablar en determinado momento de la sojización, y que hubiese sido más conveniente diversificarla. Curiosamente, cuando bajan las retenciones, se ha observado ya, no solamente en el 16, que fue el último, la última reducción de retenciones, sino también que se notó durante la década del 90, tener precios más acordes a lo que pasa a nivel internacional, hizo que se diversificara nuevamente. Por ejemplo, como consecuencia de la caída de las retenciones en el 2016, aumentó la producción de maíz. Y aumentó mucho. Y bajó un poco la producción de soja. Desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, eso es absoluta y totalmente beneficioso. ¿Por qué razón? Porque la soja y el maíz se complementan en cuanto que cada uno hace un aporte a la rotación. Entonces, el mejor negocio nuestro es tener en el mismo campo, tener una vez maíz, otra vez soja, otra vez maíz, qué sé yo, alternando también con trigo o con girasol o con cualquier otro producto, pero en general es una buena rotación la que se hace con maíz. Entonces, fíjense que tuvimos un efecto inesperado. La baja de retenciones, primero, aumentó mucho la producción agropecuaria. De 100 millones de toneladas que habíamos llegado, de toneladas de granos y oleaginosas que habíamos llegado a producir en el 2008, estábamos exactamente en 100 millones de toneladas 8 años después. Es decir, curiosamente, no ha sido lo común en el sector agropecuario. Pasamos 8 años prácticamente sin crecer, y cuando se bajaron las retenciones pasaron de 100 millones de toneladas, se llegó hasta 140 millones de toneladas. También fue un año excepcional. Pero de cualquier manera se motivó al productor para que avanzara en ese crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Volviendo a lo que me estaba planteando. Las alternativas hasta ahora más o menos se manejaban bien, es decir, algunos grupos chicos se dedicaban al corte del mercado doméstico, y los grupos grandes estaban dedicados a la exportación. Este proceso de intervención ha generado tanta incertidumbre que los grandes están en duda con respecto a qué es lo que van a poder hacer en el futuro, porque no saben exactamente bien hasta qué punto los va a afectar justamente esta ley. Los chicos están ante un severo problema de supervivencia, porque si es un chico que no puede competir con los grandes, menos va a competir cuando le cortan el mercado por la mitad. Clarísimo. Y después
algún problema de tipo sectorial hay, porque, por ejemplo, una cosa que me asombró, los azucareros están chochos de la vida con esta ley. O sea, a ellos parece que les va bien con la ley. Sí, claro. Y bueno, siempre hay intereses, por supuesto. Incluso dentro del mismo agro, por supuesto. Ahí es cuando la cosa Mariano, ya me hace sospechar. Bueno, ¿cuál es el problema entonces? Evidentemente hay algún grupo político que está incidiendo más para que se desarrolle algún sector que otro. Sí. Es decir, ¿qué es lo que está por atrás de la ley? Es una ley estudiada, analizada. Yo no conozco absolutamente, mirá que conozco economistas agrarios a bolete, ¿no? Estoy hace 50 años en la Asociación de Economía Agraria en Argentina, los conozco a todos. No he visto ningún análisis en profundidad de las consecuencias de esta ley y no he visto a ningún economista más o menos respetable que haya salido a defender esta ley. Es muy importante esto que estás diciendo, lo tenemos que averiguar, ¿eh? Claro, a mí me resulta extremadamente raro. Sí, es llamativo, sin lugar a dudas. Jorge, antes de despedirte, quiero que me cuentes, para seguir, obviamente, con todo lo que tiene que ver con cereales, con exportación, quiero saber qué es lo que está pasando con la hidrovía, que en la última semana ha levantado una polvareda muy importante. Hemos visto algunos informes en televisión, que hablan de algunas cositas, colaterales que tienen que ver con no pagar impuestos, con no pagar impuestos, que tiene que ver un poco con el narcotráfico, pero más allá de eso hay un intento de cambiar el sistema de peajes, el dragado, pasa todo esto ahora a la Administración General de Puertos. Esta a su vez subcontrataría a una empresa para el dragado, que es la que se encarga, si no entiendo mal, también del peaje, ¿no es cierto? Correcto. Mira, una breve historia. Tradicionalmente, hasta la década del 80, lo que era dragado en los ríos y en las instalaciones portuarias, lo hacía la Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables, que dependía del Ministerio de Obras Públicas. La Administración General de Puertos era exclusivamente una entidad administrativa que se dedicaba a administrar el puerto, en el sentido de cobrar las tasas, cobrar los servicios, etcétera. No tenía, y que yo sepa, no tiene tampoco lo poco que ha quedado de la Administración de Puertos, no tenía ningún grupo especializado en dragado. Claro. O sea, si hay pocas empresas en el mundo que hacen el dragado. No, pero lo que yo te digo, que acá en Argentina, en aquella época, tampoco lo hacía la Administración General de Puertos, sino que lo hacía la Dirección Nacional de Vías Navegables. Puertos y Vías Navegables, lo hacía otra parte del sector público. Entonces, que la metan a la Administración de Puertos, le está encargando una tarea para la cual no está preparada y no tiene gente. Entonces, esa es la primera sospecha y su llamado. Nosotros tenemos acá en Bahía Blanca una experiencia muy interesante que modificó, de cierta manera, la manera en que se hacían las cosas. ¿Cuál es la experiencia esta? Y bueno, es justamente el puerto de aguas profundas, que se empieza a negociar en 1986 en el marco del convenio bilateral de comercio que se tenía con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que era que venía de la época del gobierno de Perón del 73. Creo que fue en esa época que se firmó el convenio. Otro producto que también afectó a Bahía Blanca, los rusos proveyeron las turbinas de la Piedra Buena, de la central eléctrica. Y bueno, y hubo un tráfico bastante interesante, pero en general primordialmente fueron exportaciones argentinas de alimentos a
la Unión Soviética. Era una época dorada. Yo me acuerdo lo que era en aquel momento, principios de los 80, en determinado momento se le vendieron varios miles de toneladas de vino argentino a la Unión Soviética. Pero no era vino etiquetado y fraccionado por botellitas, sino que era vino a granel. Claro. Que algún portuario que esté ahí se va a quedar con los ojos abiertos, se transportaba en tanqueros. Los tanqueros son buques todo servicio para líquidos y que pueden estar transportando, hoy te están transportando soda cáustica, mañana te pueden estar transportando, qué sé yo, aceite, y pasado mañana vino. Lógicamente lo limpian muy bien, pero imagínate qué puede quedar de un vino que vos lo pasás 20 o 30 días amarreándolo en alta mar, adentro de un tanque de 10.000 o 15.000 toneladas hasta llegar allá. Bueno, eso te quiere decir que los rusos prácticamente compraban todo. Cuando vuelve la democracia con Alfonsín, ahí hay un problema. Los rusos empiezan a plantear que precisan establecer un mayor equilibrio en las relaciones comerciales con Argentina. Y surge una oferta de ellos que es hacerse cargo del dragado de Bahía Blanca. Para el cual ya había un viejo estudio que establecía que a valores de 1980 y pico, prácticamente generar los pies adicionales para llegar a buques de 45 pies permitía una disminución. No estoy totalmente recordado de los números, pero era más o menos a precios del 88 como bajar de 27 a 28 dólares por tonelada, bajar a 19, 20 dólares. Era como ahorrar 7, 8 dólares por tonelada, pero dólares de 1988. En términos de valores a nivel internacional, los norteamericanos también tienen su inflación, que muchas veces está en el 3,5% anual, otras veces en el 2% anual, etcétera. Pero si vos ves el índice de precios mayoristas norteamericano, del 88 al 2020 se duplicó. Quiere decir que los 8 dólares de aquella época ahora ya son 15 o 16 dólares. Sí. Multiplicar 15 dólares por 7, 8 millones de toneladas que sacamos por Bahía Blanca, y si eso, más lo que completamos de el Paraná, que serían otros 6 o 7 millones de toneladas, significa que hay 10, 15 millones de toneladas adicionales que van a tener una ventaja de disminución del costo del flete, que se ubica en los 10 o 15 dólares, si hubiese seguido las condiciones de aquella época. Jorge, no para ir más o menos directo, ¿están yendo por una caja? Porque quiero decir, acá entiendo que se exportan por la hidrovía alrededor de 43.000 millones de dólares. Están yendo por una caja muy importante, porque además la hidrovía con esto es vital para la Argentina. Por ahí pasa el 85% del mercado de las exportaciones agropecuarias. Es muchísima plata. Para mí es un problema, una versión de capitalismo de amigos o de intervencionismo estatal. Me da esa impresión, porque aparte con esto de que esté en la Administración General de Puertos y poder subcontratar, no hace falta licitación, contratan directamente. Bueno, esa es otra de las diferencias. Cuando nosotros hicimos acá el dragado profundo de Bahía Blanca, cuando se hizo acá, fue una licitación internacional. Claro. Es decir, hubo participación de empresas. Exactamente. Es decir, durante todos los dragados que se han hecho, a partir del gran dragado del 88, 89, hasta ahora, todos los dragados posteriores que han sido de mantenimiento han sido licitaciones internacionales. Claro que sí. Jorge, la verdad es que me quedaría... No, perdona. Sí. No, en este momento en Bahía Blanca vos tenés el mejor equipo para armar una buena administración de dragado para todo el país, sin ninguna duda, tipos con experiencia de 20, 30 años. Claro.
Jorge, me quedaría 2 horas hablando contigo, pero lamentablemente tengo que ir a un corte. No hemos dispersado mucho. Pero bueno, me gustó mucho. ¿no? La verdad que sí, me gustó mucho la nota, seguramente te vamos a volver a convocar.